Saludos hermanos, tengan todos muy buenos días. Hoy estaremos en nuestra clase número 8 de Estudia tu Biblia. Así que espero que usted esté con muchas ganas y mucho deseo de seguir aprendiendo a estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo este aspecto del Evangelio, siguiendo con este género literario de la escritura, y lo vamos a estar haciendo utilizando el método Costa, o al menos ver unas preguntas asociadas al método Costa. De hecho, eso es lo que quiero que podamos tener en cuenta. Nuestra clase de hoy sigue siendo el género de los evangelios, pero preguntas clave. ¿Ok? Pero las preguntas claves no van a ser en sentido general, sino preguntas claves de acuerdo al método Costa, es decir, preguntas que pudiéramos considerar en el contexto. Ya estuvimos viendo unas, recuerden, cuando vimos la clase de contexto y así con cada uno de los asuntos, observación, significado, teología bíblica y aplicación. Pero vamos a señalar algunas que pudieran tener también bastante aprovechamiento al tratarse de los evangelios. Así que quiero que tengamos en cuenta en qué ha consistido estas dos clases del tema del género literario. La clase de ayer estuvimos viendo el sentido general, cómo estudiar los evangelios, es decir, ver algunas particularidades de este género literario. El día de hoy vamos a ver cómo aplicar el método Costa a este género literario, considerando las preguntas que hemos visto, pero quizás algunas consideraciones particulares en este texto. La siguiente clase de Evangelio va a tratarse de cómo deberíamos estudiar todo un libro, es decir, seleccionar un Evangelio y tener en cuenta el estudio de él para luego finalizar con la aplicación la consideración de un texto analizándolo de una manera más apropiada. Así que hoy el día de hoy vamos a ver las preguntas clave a hacerle a cualquier evangelio en el que nosotros nos encontremos. Incluso pudieran servirnos también para el libro de los Hechos en algún aspecto cuando se trata de este tema narrativo en el libro, en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que podríamos considerar algunas cosas por tratarse de narración. Vamos a recordar lo que fue nuestra tarea del día anterior, en la previa que dejamos, y la tarea consistió en que usted debía leer Marcos 2, versículos del 1 al 12. Y no solamente era que ustedes lo leyeran, sino que escribieran 3 preguntas que le harían al texto para entenderlo mejor. Es decir, al leer ustedes el texto, ¿qué preguntas ustedes creen que será la pregunta clave a ese pasaje que usted está haciendo? Que usted está leyendo, perdón. Al leer Marcos 2 del 1 al 12, ¿cuál debería ser nuestra pregunta clave o la pregunta que el texto intenta responder? Entonces yo les pedí 3, pero quiero que ahora ustedes seleccionen la que ustedes crean, esta es la mejor pregunta que yo le puedo hacer al texto. Así que tomémonos un minuto para escribir allí en el chat de YouTube cuál es la pregunta que creemos que es la más clave que yo pudiera hacerle a este texto. Así que los dejo allí para que ustedes puedan estar escribiendo en el chat, ¿vale? Muy bien, mis hermanos, muy bien. Eh, si usted hizo el ejercicio, si usted escribió las preguntas, ha hecho bien. De hecho, consiste esto en parte de lo que deberíamos buscar nosotros hacer, y es el hecho de estar leyendo nuestro texto y considerando algunas preguntas que podemos hacerlo para poder aplicarlo bien a nuestras vidas. Y recuerden, se trata de estudiar tu Biblia. Toma tu Biblia, estúdiala, apréndela. No estamos pensando en predicarle a otro, estamos pensando en nuestra propia necesidad de leer la palabra del Señor y poder aplicarla de manera coherente. Así que cuando estudiamos la Biblia, la calidad de nuestras respuestas depende de la calidad de nuestras preguntas. Si tú le preguntas mal al texto, vas a obtener malas preguntas, posiblemente vas a terminar teniendo malas interpretaciones. Es decir,
Si de pronto tomamos el texto del paralítico que vemos allí, nos vamos a ver nosotros de muchas maneras en el texto. Y ya veíamos ayer que no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que nos está enseñando acerca de Jesús y del reino. De modo que tenemos que hacer una pregunta, y la pregunta no es ¿de qué me va a hablar a mí de manera directa? No, a eso vamos a llegar en la parte final cuando ya entendimos bien el pasaje para poder aplicarlo de una manera fiel al texto. Pero debemos hacerle las buenas preguntas. Y quisiera que esto lo pudiera ilustrar la siguiente analogía. Y a esta analogía la hemos llamado la entrevista soñada. ¿Okay? La entrevista soñada. Permítame aquí presentarle la... bueno, parece ser que estoy teniendo aquí problemas hoy. Es con la presentación. Y bueno, de pronto la puedo agregar aquí rapidito mientras le estoy hablando y mientras les voy contando de qué se trata la entrevista soñada. Imagínense ustedes a un periodista que de repente le sale a él la la entrevista más increíble del mundo, porque nadie nunca ha entrevistado a esa persona. Entonces imagínense que de repente tenemos allí a una persona que nadie lo había entrevistado y de repente este periodista le llega la información diciéndole, mira, te queremos a ti para que, yo quiero que tú me entrevistes. Entonces imagínense ante esa situación cómo la persona podría sentirse. Y todo buen periodista, alguno que de pronto haya visto alguna vez lo que significa este asunto de ser periodista, sabe que tiene que hacer muy buenas preguntas en este tipo de asuntos. Es decir, en una entrevista soñada no podemos simplemente pensar que se trata de nosotros estar haciendo cualquier pregunta. Es decir, te puede llegar la invitación, como en este caso, entrevistar a fulano de tal, nadie lo ha entrevistado nunca jamás, pero en el momento de ir a encontrarte con esa persona, tú debes tener tu cuaderno con las preguntas clave que debes hacerle a esa persona, aprovechando que eres el que puede entrevistarlo. Eso haría un buen periodista. Un mal periodista se presentaría allí, no sé, trataría de hacer cualquier otra cosa, trataría de entretener al invitado, al entrevistado, o trataría de buscar provecho, hacerse el famoso, yo qué sé, en lugar de hacer lo que tiene que hacer bien su trabajo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con el texto. No queremos nosotros ser los protagonistas, sino a quien vamos a conocer, a quien se nos está revelando en la palabra. Así que queremos hacerle buenas preguntas para conocer bien allí a nuestro Señor ahí en ello. Así que ese es básicamente lo que vamos a estar viendo. Les digo sinceramente que volví a hacer otra captura y definitivamente hoy está molestando eso. Y ya no me molesta nada, ya no me voy a generar inconveniente nada. Simplemente usted sígame la lección, aunque no va a aparecer nada allí en la pantalla. Y prefiero mejor dejarlo allí en que aparezca en una sola imagen. Y bueno, va a quedar, parece ser esta imagen de este señor, porque no quiere ahora salir lo otro. Entonces, vamos a estar ahí. Evangelios, preguntas clave. Listo, lo vamos a dejar allí. Mis hermanos, síganme entonces con atención hoy. No presten atención a la diapositiva, que hoy entonces ya no tenemos. Contexto. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. El desarrollo técnico de nuestro día de hoy es hacer preguntas clave a nuestro pasaje. Entonces necesitamos recordarnos lo que vimos en el método Costa. Y estuvimos viendo el asunto del contexto. En el contexto nosotros buscamos ubicarnos en la historia. ¿De qué trata esta historia? Recordemos que veíamos contexto que tenía que ver los versículos anteriores, los versículos que siguen para entender la historia, dónde nos está apuntando. Necesitamos nosotros también tener el contexto cultural de lo que se está viviendo en ese momento, qué creían las personas y aspectos como ese. Necesitamos también ver si ese texto está citando alguna otra situación que está en el pasado, que se ha visto en el pasado. Por ejemplo, cuando vemos la voz que clama en el desierto de Juan el Bautista, un hombre que comía de cierta manera, y vemos que hay un apunte de esa manera que se veía con Elías y una conexión, y que había un pasaje que estaba apuntando que tendría que venir un Elías o venir Elías para que precisamente pudiera preparar el camino del Mesías. Entonces eso nos está apuntando, pero ese no es nuestro texto hoy. Nuestro texto hoy nos presenta otra realidad.
que por cierto se parece mucho a la del Salmo 32, y es el hecho del perdón de pecados. Y es muy clave ese aspecto en nuestro texto. Así que en cuanto a preguntas del contexto, nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué ha sucedido hasta ahora en la narración? Es decir, estamos en el 2, debimos obviamente haber leído el 1. Y si queremos saber el contexto y no perder de vista lo que eso nos va a enseñar, poder tener en cuenta el pasaje que sigue. Pero al menos si usted está haciendo la lectura de manera consecutiva, por lo menos considere el capítulo anterior, que nos está mostrando para que usted pueda entender bien su pasaje. En cuanto al contexto, también nos podemos preguntar es qué ha sucedido junto antes en la sección que estoy leyendo. Es decir, qué ha sucedido hasta ahora, pero a veces cuando digo qué ha sucedido hasta ahora es todo el bosquejo que hemos estado viendo. Por ejemplo, si estamos en el capítulo 5, que hemos visto hasta ahora. Pero quizás también preguntarnos qué ha sucedido justamente antes, de dónde viene, por qué Jesús está en esta situación, qué nos está queriendo mostrar, de dónde él está viniendo, de qué lugar, de qué estaba haciendo él, qué hizo en la anterior ocasión. Es decir, nos va a ayudar mucho eso, a seguir la secuencia de lo que este autor ha decidido como pasaje tomar de Jesús para aplicarlo a la vida, para enseñarnos ese aspecto acerca de Jesús. Él ha sido selectivo en las historias que nos está contando acerca de Jesús porque tiene un propósito de mostrarnos un aspecto acerca de él. Así que eso podemos tener en cuenta en cuanto al contexto. Ahora, en cuanto a las preguntas de observación, podemos tener quizás una amplitud mayor. Recuerde, nosotros vimos en el contexto muchas preguntas más y tuvimos en cuenta 4 contextos. Yo estoy simplemente aquí considerando algunos detalles en cuanto al texto o en cuanto a los evangelios. No quite las historias y diga, no, este es el milagro del ciego, no tiene nada que ver con el milagro anterior de multiplicar los panes, los peces. Sí tiene que ver. Jesús está enseñándonos algo y en este caso Marcos, que lo estamos viendo, quiere mostrarnos un aspecto del Señor. Entonces no ignoremos, son historias seleccionadas, pero están dentro de una historia, dentro de una estructura mayor para enseñarnos acerca de Jesús. Y como ya lo vimos ayer en el Evangelio de Marcos, la idea es presentarnos que este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienes intención de presentarnos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que no ignoremos ese aspecto. Entonces, en cuanto a la observación, aquí somos como detectives que vamos a buscar detalles en la escena, recordemos, nos veíamos como Sherlock Holmes. Entonces, ¿qué aprende sobre los personajes principales en esta sección? Podría ser una pregunta. Como son historias, importan los personajes. ¿Quiénes están en esta historia? Por ejemplo, es en Lucas esa historia, pero la historia de Zaqueo. El hombre se sube a un árbol. Entonces a veces nos ponemos a pensar en el detalle. ¿Qué es un árbol sicomoro? ¿Cómo era ese árbol sicomoro? ¿De qué forma tenía ese árbol sicomoro? No, usted no va a cultivar, no le están llamando a cultivar un árbol. A los que nos gustan las matas no nos están llamando a que busquemos el árbol y que lo plantemos uno en la casa. No tiene nada que ver con eso. Simplemente nos muestra una persona de baja estatura con un grado de importancia en el pueblo, pero que el subirse a un árbol para él significaba un acto de humillación, porque estaba mostrando lo chaparrito que era, ¿no? Y en este sentido de lo pequeñito que era, se estaba buscando mirar a Jesús, acercarse a Jesús. Y luego Jesús va a su casa y come con un pecador despreciado por la sociedad. Y luego el Señor le muestra la gracia que él viene a ofrecerle a vulnerables o a rechazados de la sociedad, marginados, como también era Zaqueo, a pesar de ser un hombre rico, a diferencia de muchas otras personas. Entonces no vamos al detalle y ver qué nos está tratando la historia y qué nos quiere estar enseñando. Así que aprendemos mucho sobre los personajes principales y la importancia, bueno, una vez más, tomando el ejemplo de Zaqueo, la importancia de él no es netamente el que sea un chiquitito y tenga que subirse al árbol. La razón de eso es para mostrarnos lo que él tuvo que hacer para acercarse a Jesús, pero lo clave es la condición en la que él se encontraba, el oficio que él se dedicaba y cómo era despreciado por él y cómo el Señor finalmente le trae el perdón a su casa, le lleva el perdón al él estar presente en su casa. Ahora, los evangelios son eso, historias de personas que están interactuando con Jesús, así que importan el que tengamos en cuenta los personajes. Sigo avanzando para ir más rápido, o voy a avanzar más rápido para seguir aquí. En cuanto a la observación, otra pregunta, mis hermanos. ¿Es significativo el tiempo o el lugar en los eventos que ocurren en el pasaje? Es decir, si es día de reposo, por ejemplo, si nos dice, era el día de tal fecha, de tal ocasión, estaba sucediendo tal asunto, ese detalle es bueno señalarlo porque seguramente nos quiera indicar algún aspecto importante que va a desafiar
la fe, la cultura, la tradición, y Jesús se va a presentar ante un problema, ante una dificultad. Entonces, si veíamos ayer el hecho de observar el problema, el clímax y la solución, seguramente nos va a ayudar también ver los personajes, pero también si hay un cambio en el tiempo, si hay algo que se está viviendo. Hay un conflicto o punto culminante en el pasaje, es decir, hay alguna tensión, hay algo aquí que presenta algún problema. ¿Cuál es el problema en la situación? Por ejemplo, en nuestra historia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema allí? ¿Solamente el problema está en que este hombre no pueda caminar? ¿O hay un problema mayor que se va a gestar? ¿Dónde Jesús hace la mayor pregunta? ¿Dónde Jesús emplea su mayor intencionalidad cuando Él viene y pregunta a los que están allí presentes ante ese milagro? A veces hablamos y decimos, no, la fe de los amigos, que por eso el Señor los sanó. ¿Pero era eso lo que Él quería demostrar? ¿O había un aspecto mayor que cuando Él lo va a sanar, Él dice algo que quiere indicar dónde está su autoridad, que tiene autoridad para conferir algo que nadie más pudiera hacerlo? Porque evidentemente sabemos que alguien puede intentar ser como el Señor al darle sanidad a otros, puede ser un médico, puede ser un curandero, y emplea ciertos mecanismos, elementos, y puede traer sanidad a alguien. Pero ¿quién puede tener la capacidad de perdonar pecados? Entonces allí vemos un punto que nos está mostrando un punto principal o un tema clave en la historia. Detrás de toda esta dinámica de sanar, estaba presentándonos el texto un aspecto más significativo, y eso nos lleva entonces a considerar la siguiente parte de nuestro método Costa, y es el significado. Observamos y buscamos allí el argumento del autor. Nos podemos preguntar, ¿hay algún comentario editorial del autor sobre los eventos? Es decir, ¿hay algo que nos esté diciendo Marcos o Juan o alguno de los autores? Cuando los autores interrumpen la historia para explicarnos algo, ellos quieren enfatizarnos, nos quieren llevar a un suceso. Cuando de pronto traduce algún significado, cuando de pronto nos dice, y era el día de reposo, y era tal cosa, nos está llevando a que entendamos, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo, prestemos la atención allí. También en cuanto al significado, ¿alguien en la narración aprende algo o crece de alguna manera? ¿Qué aprende esa persona? Por ejemplo, Juan 2, si mal no estoy, es la historia de Natanael, uno de los seguidores del Señor. Y el Señor viene y le dice a él, vi lo que estaba haciendo bajo la higuera, y este hombre todo importante de repente cae rendido ante los pies del Señor. Ese hombre aprendió ese día quién era Jesús. Nicodemo aprendió que él tenía que nacer de nuevo. La mujer samaritana aprendió que no era en otro lugar, en el templo o en el pozo donde se podía adorar al Señor, sino que los adoradores le adorarían en espíritu y en verdad a través de la obra que el Señor haría en ellos, como ese río de agua viva del cual se le estaba ofreciendo a ella beber. Y esos son algo que nos ayuda a entender a nosotros cómo esa persona fue transformada, qué sucedió en esa persona, nos está mostrando el propósito o el punto principal, así que nos ayuda en las historias a verlo. Otro aspecto, recuerden, luego debemos condensarlo en una idea principal. ¿De qué se trata nuestra historia? ¿Por qué Jesús está haciendo tal milagro? ¿Por qué Jesús está haciendo este asunto? ¿Qué quiere Él mostrar? ¿Qué quiere Él enfatizar? ¿Qué marco se está construyendo a través de contarnos esta historia? ¿Qué nos está mostrando acerca de Jesús? ¿Qué autoridad tiene Jesús? ¿Sobre qué tiene autoridad? Entonces allí está Jesús mostrándose que Él tiene una autoridad superior a cualquier otra. Ahora, por ende, habiendo visto este significado y como son los evangelios, claramente nos van a apuntar a Jesús. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué revela el pasaje sobre quién es Jesús y qué vino a hacer al mundo? Entonces, en nuestro pasaje ya lo estamos mencionando básicamente. Nos está apuntando a verlo a Él como aquel que puede perdonar los pecados. Es algo coherente con lo que Él vino a hacer al mundo. De hecho, Él más adelante va a decir, como parte de su misión, Jesús va a decir que Él vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa es su misión. Y esta vida en rescate por nosotros es para perdonarnos precisamente nuestros pecados, para salvarnos de la condenación y conducirnos y darnos la vida eterna. Así que esa es parte de lo que buscamos en la aplicación. También buscamos que tenga que ver esto con alguna faceta del Evangelio, tiene que ver con la encarnación, tiene que ver con su muerte, con su resurrección, con su autoridad como el Rey soberano. ¿Con qué nos está mostrando esta historia en cuanto a la faceta que tiene Jesús sobre la creación misma, que Él es el primogénito de ella, es el dueño, el amo y Señor de ella? Entonces, ¿qué nos muestra también ese texto acerca de nuestro Señor? Y por último, lo aplicamos a nuestra vida.
cómo este pasaje nos desafía o confirma nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de Dios, cómo hay alguna actitud que yo deba cambiar al leer este pasaje, al aplicarlo a mi vida. ¿Qué me enseña este pasaje sobre cómo ser un discípulo de Jesús? ¿Me está llamando este pasaje a andar de una manera distinta? ¿A que mis afectos sean transformados? ¿A que mi conocimiento sea transformado también? ¿Sea informado para poder luego ser transformada mi vida? Entonces eso lo estamos viendo en la aplicación, con el hecho de lo que pensamos, sentimos y vivimos. Ahora, de manera práctica, y ya hemos visto algunas cosas acerca de nuestro texto de Marcos 2, del 1 al 12, hermanos, en cuanto a nuestro contexto del pasaje, Jesús ha venido haciendo una serie de milagros en los cuales ha mostrado su poder y su autoridad. Ahora, al presentársele a esta persona enferma y que sus amigos son los que lo llevan ante Jesús porque creen en que Él puede sanarlo, cuando sus amigos lo presentan ante Jesús, Jesús le hace una pregunta acerca de su fe, cuestionando su fe. Y ante esta fe que tienen estas personas, que tienen sus amigos, el Señor le va a sanar. Pero hace una declaración que es increíble. La declaración es que Él pregunta qué es más fácil, que una persona le diga levántate y anda, que perdone sus pecados. Y todos diríamos, pues lo más fácil es decirle simplemente a alguien que le perdonó sus pecados, porque al final, ¿quién comprueba que realmente han quedado perdonados? Pero sería muy difícil que una persona pueda sanar a otra como lo sanaría Jesús, porque se está comprometiendo, porque es evidenciable, es tangible lo que Él va a hacer, es medible, es demostrable. No podía caminar y ahora sí puede caminar. Entonces Jesús dice, para que sepan que yo tengo autoridad sobre el perdón de los pecados, entonces levántate y anda, toma tu camilla, vete. Entonces, levántate de allí, vamos. Y cuando lo hace Jesús, está diciendo al mismo tiempo, yo puedo perdonar los pecados. Entonces nos está mostrando el contexto, nos viene mostrando esto. Jesús está anunciando un reino y en su reino es distinto. No es un reino simplemente para mostrar que Él es un sanador. Todas estas señales están apuntando a algo. Ya nos muestra este texto un viso acerca de lo que el Señor está dispuesto a hacer, y es perdonar el pecado de aquellos que se acercan a Él con fe. El que se acerca al Señor con fe no esté esperando recibir la sanidad de un milagro, porque a veces no lo podemos garantizar, pero sí puedes saber de que tu mayor problema puede ser resuelto, y es el perdón de los pecados. Así que el contexto nos ayuda a presentar este aspecto de que nos está mostrando de Jesús, el que tiene autoridad. Autoridad sobre demonios, autoridad sobre la enfermedad, autoridad que ya sabemos que tiene sobre la enfermedad, pero nos está apuntando esto a una autoridad por encima de otra cosa, y es el hecho de perdonar los pecados. Así que observando muy bien nuestro texto, nosotros podemos evidenciar este asunto. Ahora, en cuanto al tema del significado y de ver a Jesús en el texto, nosotros podemos preguntarnos el significado de este asunto, cómo, y el significado lo vamos a encontrar viendo la reacción de aquellos que estaban intentando probar a Jesús, o aquellos que estaban como molestos con lo que Jesús estaba haciendo. Cómo esas personas interactuaron. Ahí nos está mostrando como el problema para ver el momento climático cuando Jesús hace la pregunta. ¿Qué es más fácil hacer? Y ahí vamos a ver el significado. El texto nos está apuntando, todo nos está apuntando a este asunto de la autoridad de Jesús para perdonar pecados. No es otra sino esa dinámica. Y entonces podemos ver en Jesús este aspecto, cruzando ahora con la teología bíblica, de que solamente Él puede perdonar pecados, y ya sabemos de qué manera lo va a poder hacer. Y es a través del sacrificio propio, voluntario de Él, para perdonar, para recibir el castigo que nosotros merecíamos, y así nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús está diciendo aquí, yo lo puedo hacer. Yo, a través de sanar a esta persona, puedo demostrar que tengo la autoridad para perdonar pecados. Por tanto, lo que está diciendo Jesús es, yo soy Dios también. ¿Por qué? Porque si solo Dios puede perdonar pecados, y yo estoy diciendo que lo puedo perdonar y luego sano para comprobar mi autoridad, entonces, en otras palabras, Jesús también está diciendo que Él es el Hijo de Dios, que tiene autoridad para perdonar los pecados. Si fuéramos a buscar una idea central de nuestro texto, el significado de nuestro texto sería algo como eso. El Hijo de Dios, o el Hijo del hombre, bueno, el Hijo de Dios, porque estamos viendo que nos está presentando esto, ¿no? El Hijo de Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. O el Hijo de Dios demuestra su autoridad para perdonar pecados.
Si usted quiere agregar la parte del milagro, el Hijo de Dios utiliza un milagro para demostrar su autoridad, para perdonar pecados, le queda muy larga, pero tiene también coherencia con el texto. Pero al final lo que nos está mostrando el texto es, yo tengo la autoridad para perdonar pecados. Y aquí, mis hermanos, permítanme hacer una confesión. Al igual que ustedes, yo he trazado textos bíblicos de una manera horrible, que tenemos que pedirle perdón al Señor por la forma como hemos tratado su palabra. Y simplemente a veces decimos, no importa, y sí importa, porque estamos poniendo palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. Tremenda asunto absurdo. ¿A quién se le ocurre pensar que es mejor que Dios? Y a veces podemos pensarlo. Entonces, yo tras este texto, como muchos otros, de una manera infiel. Pero ahora que estamos estudiando, podemos ver, el texto se trata de esto. Y si yo tengo otra idea de decir, ay, pero no se puede tratar de mí, yo cuando estoy herido, ansioso, enfermo, no me puedo acercar a Jesús y con otros 4 amigos que estén orando por mí, presenten mi causa ante el Señor. No tiene nada que ver con eso. Pero sí podemos acercarnos al Señor en oración, pidiendo por el pan nuestro de cada día también, reconociendo su señorío, su grandeza y pidiendo por el pan de cada día. Y eso también podemos incluir allí nuestra necesidad particular si estamos enfermos. Pero no es este texto. Este texto es para algo que hacemos continuamente y es pecar contra el Señor. Pero podemos saber que por Él y lo que ha hecho tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados. Podemos acercarnos confiadamente. Así que mis hermanos, no hay otra aplicación más que pudiéramos pensar sino esa. Nosotros debemos saber, tenemos la posibilidad de que nuestros pecados sean perdonados porque Cristo Jesús hizo la obra que no podíamos hacer nosotros. Y por lo que Él hizo, nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. El paralítico fue buscando a un reparador de piernas, pero se encontró con el juez del universo. Un juez que tiene la autoridad para juzgarlo y condenarlo, sin embargo, le ofrece el perdón de sus pecados, porque Él es el dueño absoluto de su destino. A veces nosotros cuando leemos los evangelios buscamos a un Jesús que nos arregle el techo. Algunos se quedan en el título diciendo, ¿y qué le pasó a esa gente de esa casa? ¿Quién le arregló el techo después? Jesús se fue y le dejó tremendo problema. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿O el paralítico le iba a pagar? ¿O los amigos? ¿Quién iba a arreglar el techo? No se enfoque en eso. Marco no nos dé el detalle y no necesitamos saber eso. Lo importante aquí es, mis hermanos, no se trata del techo. Tampoco se trata de las piernas que no se pueden mover. Se trata de una situación mayor. Jesús muestra tener autoridad para nuestra mayor necesidad y es el perdón de nuestros pecados. Los demás también lo hacen, también lo puede hacer. Sin embargo, el perdón de nuestros pecados tenía alguien que intervenir porque ningún otro humano pudiera ser instrumento de Dios para traernos el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que podemos ver. Dios puede utilizar hoy muchas personas para ayudarnos en nuestra salud. Dios puede utilizar muchas personas para arreglarnos nuestro techo. Dios mismo puede emplear de la manera que Él quiera para ayudarnos en nuestros asuntos particulares diarios. Pero si Él no hacía lo que necesitamos para el perdón de los pecados, nadie podía hacerlo. Y eso es clave en nuestra historia. Solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados. Mis hermanos, tarea para mañana. Y escúcheme bien porque no vamos a poder tenerla aquí anotada por este inconveniente que hemos tenido hoy. Lo que vamos a hacer es considerar nuestras preguntas claves para que usted siga estudiando el pasaje, para que usted siga estudiando el texto. Si quiere usted haga el mismo asunto del método Costa a este pasaje, analícelo mejor y haga aplicaciones puntuales y demás. Pero la tarea en particular que quiero que hagamos es que abran sus Biblias en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. Esa es la tarea. Lea Marcos 8, 27 al 29. Básicamente o exactamente la mitad del libro. Esa es la bisagra, podemos llamarlo. Aquí el libro gira de un punto a otro. Entonces vamos llegando al punto clave de nuestro texto. Ahora, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque mañana vamos a aprender o vamos a ver algo que se conoce como la macroestructura. ¿Y qué es la macroestructura? Bueno, todo libro tiene una estructura. Así como usted está viendo la estructura cuando estamos leyendo cada fragmento de un libro, el libro en sí mismo tiene una estructura mayor, una estructura completa, y esa estructura la llamamos la macroestructura. Es decir, cuando usted quiere estudiar un texto bíblico, haga el ejercicio primero, hermano, de leer todo ese libro.
Marcos a usted le puede tomar aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas leérselo completo. Al leérselo completo usted está viendo lo que está sucediendo en la historia, puede percibir algunas cosas, si puede haga el ejercicio de ver qué cosas se repiten, qué situaciones está mostrando. Oye, aquí hay un ciego, de pronto aquí hay otro ciego, esta historia aquí está rara, ¿qué pasó aquí? Voy a anotarlo en lo raro, en lo que no pude entender qué pasó. Y usted hace un paneo general. Y allí usted trata de entender la macroestructura, dónde nos está apuntando el texto. ¿Ok? Eso lo hacemos. Y eso es lo que puede ayudarnos también a entender todo el contexto del pasaje, del libro en particular, para luego aplicar el método Costa en nuestro texto o en lo que estemos viendo de manera particular. Así que por eso les pido que el día de mañana se lean Marcos 8, 27 al 29, porque es algo muy clave en cuanto a ver nosotros la estructura del libro. Ese pasaje central es clave, es importante esa declaración que allí hace Pedro. Así que, ¿qué es ese descubrimiento que hace Pedro en la mitad de nuestro libro de estudio, que es el Evangelio de Marcos? Y eso va a cambiar el rumbo del libro de allí en adelante. Así que ahí les adelanto algo para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Así que es fascinante estudiar la palabra del Señor y espero que ustedes, igual que yo, estemos contentos. Se nos van a presentar siempre inconvenientes. Definitivamente no sé, siempre hay algo que sucede, pero si el Señor quiere y me sigue dando la fuerza, hermano, terminaremos esto con problemas, sin problemas, con presentación, sin presentación, grabado, pregrabado, en vivo, pero lo estaremos haciendo. Creo que vale la pena estudiar la palabra del Señor y crecer en la fidelidad a nuestro Dios. No siendo más, mis hermanos, vamos a orar y que el Señor nos ayude en este día. Bendito y buen Dios, gracias te damos por tu bondad y misericordia para con nosotros. Gracias por tu proveernos, Señor, todo lo que necesitamos. Gracias por este día, darnos la fuerza. En medio, Señor, de lo que estamos viviendo, o en la ciudad en la que nos encontremos, estamos viviendo ciertamente, siempre, Señor. En este mundo caído hay alguna virosis, hay alguna situación adversa. Las aguas, como bendicen un sitio, no bendicen otro de la misma manera. Y en todo, Señor, queremos reconocer tu señoría y tu grandeza. Y al mismo tiempo, Señor, poder someternos a tu voluntad, a tu cuidado y a tu favor. Así que te clamamos, Señor, en este día que nos ayudes a que nuestra mirada pueda permanecer en ti. Y que al mismo tiempo, Señor, sea lo que sea que estemos viviendo, podamos confiar en que tú tienes cuidado de nosotros. Así como tú proveíste lo que nadie más podía proveer, Señor, el perdón de nuestros pecados, podemos confiar en que tú, Señor, también nos ayudarás cualquiera sea nuestra situación. Así que ayúdanos, Señor, a andar en sabiduría para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos, Rey eterno. Es por tu gloria, para tu gloria, Señor, que nosotros hacemos todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por tu obra de perdón y de amor a favor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les siga bendiciendo y les dé un día grandioso, que puedan adorarlo a Él en todo cuanto hagan. Bendiciones.